Buenas tardes, mi nombre es la ingeniera Paola Pastor y hoy les vamos a hablar sobre geología. ¿Sí? Vamos a hablar un poco, vamos a hacer unos experimentos acerca de cómo se construye la Tierra o cómo está nuestro planeta, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un modelo práctico, como vemos en la cámara, o vemos en la información, un modelo práctico de 6 capas de la Tierra usando plastilina. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Empezamos a ver nuestra Tierra, ¿sí? Tenemos 6 capas de la Tierra, el núcleo interno, el núcleo externo, el manto inferior y el manto exterior, la corteza y la corteza terrestre, ¿sí? Entonces, podemos usar materiales como foamy moldeable o plastilina. ¿Cómo lo voy a hacer yo? ¿Qué hacemos primero? El núcleo interno. Para eso tomamos, en este caso yo usé plastilina o foamy moldeable y hicimos una bolita. A medida que vamos usando la plastilina o el foamy moldeable, podemos irlo extendiendo, ¿sí? Para el núcleo interior hacemos solo una capita. Solo una bolita para reflejar lo que es el núcleo interno. Luego de eso, vamos a extender la plastilina para poder ir dándole formas a las capas. Así como se muestra en la presentación, ¿sí? Vamos a usar un rodillo, puede ser de plástico, como lo vimos, y este rodillo me va a ir, vamos a ir extendiendo cada capa, ¿sí? Y la vamos a ir uniendo gradualmente. Luego de eso, vamos a llegar, primero vamos a pasar por el núcleo interno, luego el núcleo exterior, que extendemos la plastilina, luego el manto inferior, luego el manto exterior y la corteza terrestre y la corteza oceánica. Así como lo vamos viendo, vamos estirando cada capa, como está en la presentación. Luego, al final, vamos a hacer el sellado de la superficie. ¿Qué hacemos? Tomamos un mapa de nuestra Tierra, como vamos a ver aquí en el video, ya nos queda la Tierra. Cuando nos quede la Tierra, esta información se las vamos a pasar. Me va a quedar algo así, que yo voy a poder ver, ¿sí? No se ve nada. Ok, ya estoy leyendo que no se ve nada. Ya voy a volver a repetir entonces. Se escucha, pero no se ve. Denme unos segundos y compartir pantalla. Vamos. Ok. No se estaba compartiendo la pantalla. Ahora indíquenme si se ve, por favor. Entonces voy a volver a repetir la clase para que todos me puedan ver. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es un modelo de la superficie de la Tierra o de la Tierra como está. Sí, vamos a construir nuestro planeta con plastilina o foamy moldeable. ¿Qué significa esto? ¿Ahora sí me ven? Ok, ¿qué vamos a hacer primero nosotros? Construir nuestro planeta. ¿Cómo lo vamos a construir? Con plastilina o foamy moldeable. En mi caso, yo lo hice con foamy moldeable, pero lo pueden hacer con plastilina. ¿Cómo les voy a enseñar en el video? Conseguimos un planeta. Ok.
¿Ahora se ve grande? Conseguimos una esfera, un planeta para poder tener una idea. Vamos a tener 6 capas de la Tierra. ¿Sí? Primero vamos a hacer el núcleo interno, el núcleo externo, manto exterior, manto inferior, la corteza continental y la corteza oceánica, ¿sí? En mi caso, usé plastilina foamy moldeable. ¿Qué hacemos primero? El centro. El núcleo interno lo hacemos como si fuera una pelotica, ¿sí? Para poder reflejar lo que es la parte sólida de la Tierra. Luego, como vamos a ver en la presentación, ahora ven el video. Ok, vuelvo a explicar. En la presentación vamos a ver cómo usamos plastilina o foamy moldeable para crear un planeta Tierra, ¿sí? Usamos primero lo que es la plastilina moldeable, como lo podemos ver aquí en la presentación. Y vamos a tener un modelo práctico. ¿Para qué hacemos este modelo o por qué hacemos este modelo? Porque en este modelo podemos reflejar lo que es el núcleo interior, el núcleo exterior, el manto inferior, el manto superior y la corteza, ¿sí? Cuando usamos mayormente plastilina o foamy moldeable, como lo mostraba hace rato en el video, o como lo están viendo en el video, el núcleo va a ser sólido. ¿Se puede trabajar con arcilla? Claro que sí, se puede trabajar con arcilla. Pero el problema de la arcilla es que nosotros necesitamos picar esta tierra para ver cómo es por dentro. Lo vamos a extender con un rodillo para poder terminar, para poder así poder expandir todas nuestras capas. Como lo vemos en la presentación. Lo hacemos de colores para poder así determinar cuáles son las capas y que haya una diferenciación. Cuando trabajamos con foamy moldeable, la tierra no nos va a quedar sólida en el mismo instante, sino más bien va a ser como muy blanda. Entonces debemos esperar un tiempo para poder picarla. Sin embargo, cuando la plastilina es más sólida, es mucho más fácil. Entonces, vuelvo a explicar lo mismo que he explicado. Usamos el núcleo interno redondo, la plastilina del núcleo externo, la estiramos, la vamos a ir estirando a medida que vamos aumentando las capas. Cuando terminemos, cuando ya vamos a llegar al manto superior, que es la capa 5, todas las hacemos con un rodillo de plástico que traen algunas plastilinas. Cuando llegamos a la parte de la tierra, creamos o tratamos de recrear la tierra, ¿sí? De colocarle la parte verde, de colocarle la parte azul, para que el estudiante pueda visualizar mejor la tierra. La tierra nos va a quedar algo así. ¿Qué pasa? Que esta está dividida, está picada, para cuando nosotros la abramos o la piquemos, podamos diferenciar o ver qué hay dentro de la tierra. Dentro de la tierra, las capas, yo lo voy a acercar mucho más, no están uniformes, no siempre van a ser circulares, sino van a tener zonas de transición, como estoy señalando yo aquí, ¿sí? Si vemos esta zona de aquí, es la zona del núcleo interno con el externo, y sabemos que el núcleo externo es líquido. Esto nos indica cómo se forman los yacimientos hidrotermales, ¿sí? Cómo los flujos suben a través de la corteza y del manto superior y el manto inferior, cambiándonos. De hecho, hay partes donde yo podría ver cómo tener una idea de cómo se está formando un volcán, ¿sí? Entonces vamos a ir
Por eso la idea de los foamy moldeables, porque ella no queda uniforme. En cambio, muchas veces la plastilina, cuando la picamos, va a quedar toda circular y no vamos a tener una idea de en realidad cómo es la Tierra, porque si nosotros hacemos todo circular, en la Tierra, en realidad, la Tierra en la forma interna no es circular, sino tenemos variaciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo la parte rosada sube. Esto me indica que puede ser un yacimiento hidrotermal o que se está formando un volcán, ¿sí? Esto es muy importante al momento de verlo. También nos indica cómo la corteza está adentrándose en la misma capa de la Tierra. El núcleo interno de la Tierra es líquido, el núcleo externo es el líquido, el interno es sólido. Recuerden que el primero es el núcleo interno, es como si fuera una esfera de hierro, luego, el núcleo externo va a ser la parte líquida de la Tierra y luego vamos a tener lo que son el manto y la corteza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos ver, como les decía, cuando la plastilina es uniforme, por ejemplo, la plastilina, la persona que decía que usaba arcilla, voy a poder ver las capas circulares. Sin embargo, en la Tierra no todo es perfecto, no todo está circular, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver, el núcleo interno siempre va a ser sólido. El núcleo externo es el líquido, luego viene el manto inferior, el manto superior, donde hay una zona de transición, y luego viene la corteza. Entre la corteza y el manto superior vamos a tener algo que se llama la discontinuidad de Mohorovic. Ella va a estar más profunda en algunos lugares, menos profunda, y es como el origen, como les digo, el origen de las zonas de subducción, de las zonas de donde hay yacimientos hidrotermales, donde se forman los volcanes. ¿Preguntas? Entonces, luego de tener la Tierra hecha, este tema sería para cualquier año, ¿sí? Este tema lo podemos usar para niños desde primer grado hasta quinto año, porque muchas veces los niños desconocen de cómo en realidad está hecha la Tierra. Ahora vamos a ver cómo después de tener la Tierra, vamos a ubicar o vamos a hacer un mapa de las placas continentales. Y lo vamos a dibujar, por eso decía, lo vamos a dibujar sobre la Tierra. De esta manera les podemos explicar al estudiante. Sí, voy a pasar el video después. Vamos a ver cómo el estudiante puede marcar de forma natural las placas y entender cómo está hecha la Tierra, cómo se mueve la Tierra. Y eso es muy importante porque recordemos que la parte superficial de la Tierra es lo que se está moviendo. Entonces, aquí vamos a ir cortando con un dibujo que le vamos a proporcionar de cómo está hecha la Tierra. ¿Sí? Entonces voy a compartir Entonces, el motor de la Tierra es el mecanismo de las placas tectónicas y los fenómenos biológicos y cómo los vamos a modelar, ¿sí? Es fácil, es verlo como un rompecabezas que siempre se está moviendo. En ella vamos a tener la litósfera, la astenósfera y una velocidad que no sabe, que se calcula dependiendo de cada capa, de cada placa, perdón.
Entonces, hay placas como la placa del Caribe con respecto a la de Sudamérica, que es la placa del norte de Venezuela, que se mueve 2 centímetros por año. La placa del Caribe roza la placa de Sudamérica y va haciendo un movimiento de estral. Sin embargo, la placa de Nazca se introduce debajo de la placa de Sudamérica, porque la placa de Nazca es una placa oceánica. Va a introducirse debajo de la placa de Sudamérica, la está empujando. Por eso ayuda a crecer los Andes. Y tenemos por qué se mueve la Tierra. Esto es muy importante explicárselo al estudiante. ¿Por qué se mueve la Tierra? Porque hay un calor interno, porque hay corrientes de convección, porque hay fricción y tensión y hay arrastre de litósfera. Era lo que le decía. O sea, a medida que la Tierra, como les mostraba aquí, a medida que la Tierra va cambiando y va teniendo menor presión, muchos de los flujos o de los flujos piroclásticos o de la parte de la lava va a ir subiendo y va a formar los volcanes. Los volcanes no están presentes en todos los lugares. Por ejemplo, Venezuela, los Andes de Venezuela es atípico, ellos no tienen volcanes, ¿sí? ¿Cuáles son las placas principales? Vamos a tener que las placas principales del mundo son la placa del Pacífico, la placa Norteamérica, la placa de Sudamérica, la euroasiática, la africana, la de la Antártica y la indo-australiana. Para nosotros en Sudamérica es importante conocer cuál es la placa del Caribe y la placa de Nazca. También hay en la parte de América, tenemos la placa de los cocos, que siempre nos va a estar empujando. Tenemos varios tipos de límites. Vamos a tener límites divergentes, convergentes y transformantes. Por ejemplo, el límite de la placa del Caribe con Sudamérica es un límite transformante, porque es de deslizamiento, su roce es lateral. Por eso se mueve 2 centímetros por año, porque es un roce lateral. Sin embargo, el 24 de junio se movió mucho más. Todavía no se sabe exactamente cuántos centímetros se movió, pero las placas acumulan energía y cuando acumulan energía hay un rompimiento. Luego tenemos una placa convergente, como era la que le decía, la zona de subducción, que es la cordillera de los Andes, pero de los Andes de Sudamérica. Hay que recordar que los Andes de Venezuela son atípicos. Nosotros no tenemos volcanes. En las zonas de subducción, la placa de Nazca se mete bajo la placa de Sudamérica y produce unos grandes sismos como el que acaba de ocurrir en Colombia. Es porque, pero ella se mueve apenas 2 milímetros por año. O sea, la acumulación de la energía en este tipo de placas es muy grande y su deslizamiento es muy pequeño. Y los límites divergentes los podemos ver en la dorsal mesoatlántica. ¿Qué significa esto? Que se produce en Islandia, es una dorsal, en la dorsal atlántica, que ha sido expuesta, su separación ha sido tan grande y se han formado montañas y se ha formado lo que es Islandia. Luego tenemos las cicatrices y los pliegues y las fallas que forman estas placas. ¿Qué significa esto? Que yo tengo zonas donde puedo ver cómo las rocas van haciendo como una onda o donde se están desplazando. Esto me lo genera el movimiento de placas. Entonces seguimos, voy a volver a colocar el video de donde estamos viendo cómo se va segmentando a través de la plastilina el mundo o la tierra que hicimos de plastilina, y de esta manera los estudiantes pueden ver o pueden observar cómo está constituida la tierra, porque es que la tenemos de manera esférica. También hay otra forma de hacerlo, que es, ya les voy a mostrar,
que es colocando, cortamos. Cortamos toda la parte. ¿Sí se ve el video? Ajá, tenemos el rompecabezas de la Tierra o una foto del rompecabezas, lo cortamos, lo pegamos en cartulina. Lo vamos a ir cortando y pegando en cartulina. Y de esta manera vamos a ver cómo se produce la dilatación de las capas. ¿Sí? Yo ya la tengo aquí cortada. ¿Qué voy a usar yo? Sí, ya sé que se paralizó el video. Ok, mire. Con este video podemos observar cómo se van a ir. Hacemos un croquis de la Tierra con todas las partes, con todas las placas de la misma. Como la parte que hicimos en la esfera, la podemos recrear luego así por pedacitos. ¿Sí? Estos pedacitos, como lo estoy haciendo en el video, ahora sí se ve bien el video. ¿Qué vamos a hacer con estos pedacitos? Los vamos a cortar y a pegar en un globo. Yo lo voy a hacer en directo para que vean algunas partes. Inflamos el globo. Lo voy a hacer pequeño, no lo voy a hacer muy grande. Y yo solamente, por efectos de video y por efectos de cámara, voy a usar pega para colocar lo que es la placa de Nazca y la placa de Sudamérica. ¿Por qué? Bueno, porque es las placas que más nos interesan en estos momentos, ya que nosotros somos parte de Sudamérica entonces lo vamos a ir así pegando, ¿sí? Con pega. Vamos a ir colocando y vamos a ir entendiendo cómo se mueve la Tierra, ¿sí? El proceso que tiene la Tierra y de dilatación. Entonces, si yo contraigo mi globo, voy a poder entender cómo la placa de Nazca subduce a la placa de Sudamérica. ¿Sí? Esto es lo que hace la Tierra, o dilata o contrae. De esta manera yo puedo observar cómo está pasando, cómo se producen los movimientos. Lo que quiere decir que mi Tierra es como si estuviera vibrando o la Tierra estuviera dilatándose y contrayéndose. Porque las placas no están en una zona sólida. Ellas están como si se estuvieran moviendo constantemente. Entonces, de esta manera, nosotros garantizamos y podemos enseñarle al estudiante desde primer grado hasta quinto año de bachillerato que la Tierra está en movimiento constante, ¿sí? ¿Sí ven? Si yo oprimo la Tierra, voy a ver cómo la placa de Nazca subduce a la placa de Sudamérica, pero si yo la abro, voy a ver cómo se está alejando. Y esto es lo que sucede, esta es la parte que sucede cuando le digo que la dorsal oceánica del Atlántico se está abriendo, porque ella hace un margen de convergencia. Entonces, esto es lo que forma parte de lo que son las cicatrices, por así decirlo, de la corteza, que son pliegues y fallas. Luego tenemos todos los fenómenos asociados a este movimiento, que son los terremotos, los tsunamis y los volcanes. Era como les decía, cada vez que la Tierra se mueve y cada vez que una placa oceánica se mete debajo de la placa continental, se producen volcanes.
Esto es parte de lo que llamamos el cinturón de fuego del Pacífico, donde siempre hay una fricción entre la roca y el mar. Luego tenemos los tsunamis. Los tsunamis se producen por lo mismo, por las zonas de subducción. Cuando el sismo se produce dentro de las placas en las zonas costeras. ¿Por qué en Venezuela no puede haber tsunami? Porque yo no tengo el rompimiento de una placa oceánica con una continental, sino dos placas continentales están siendo transversales. O una placa, la placa del Caribe, que es oceánica, con la placa Suramérica continental, ellas no hacen subducción, ellas se rompen de lado a lado. Y los terremotos, como les vengo explicando, tienen diferentes tipos de origen, no solamente por zonas de subducción, sino por movimiento de estrato. También podemos tomar con plastilina y hacer modelos de cómo son los pliegues. Coloco capas de plastilina una sobre otra y los aplastamos. Esto ya lo habíamos visto en una clase. Cuando ejercemos presión podemos ver cómo se forman lo que son los inclinales y los anticlinales. Podemos de hecho cortarlos para que el estudiante pueda ver. También podemos crear un motor tectónico con materiales de reciclaje como son el cartón y hacer cómo es el movimiento dentro de una montaña, como lo podemos ver en la diapositiva. Tenemos, colocamos el manto, colocamos la capa de las placas de la litósfera y cómo se mueve hasta el relieve de las montañas. Eso también es un modelo didáctico para los estudiantes. ¿Por qué debemos estudiar la Tierra? Para estudiar la Tierra tenemos que saber que hay prevención y la tectónica de placas y todo lo que ocurre detrás de la Tierra o todas las fases de la Tierra van a estar relacionados a nuestra calidad de vida, como hemos visto, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos nuestra Tierra, entendemos la historia de la Tierra, que ha pasado por 6 extinciones masivas, vamos a poder entender cómo se debe construir en un lugar, porque no es lo mismo vivir en Venezuela que vivir en la costa, de Venezuela que vivir en la costa de Colombia. Ya hemos visto que son zonas altamente activas sísmicamente. Sin embargo, son sismos muy diferentes, porque en Colombia es subducción y en Venezuela tenemos sismos de una falla de estrato, un movimiento que va siendo lateral. La ingeniería nos permite hacer diseños que sean resistentes a este tipo de fuerza, que nos haga mejorar y evitar tipos de daños que costen de vidas humanas. ¿Tienen preguntas? Acerca de lo que estamos viendo, o todo está claro. Los sismos no se pueden predecir. Los sismos, algunas personas piensan que los sismos se pueden predecir por medio de los teléfonos, por lo que ha pasado con Google, que les da una alerta. El sismo se produce y luego de eso es que Google puede dar una alerta. Esta alerta le puede dar a usted 10, 15 segundos para usted resguardarse. No significa que ustedes, que algún sismo se pueda predecir. En cuanto a las placas venezolanas, la sedimentación. Voy a contestar. En cuanto a las placas venezolanas, la sedimentación del terreno en este caso. Sí, la sedimentación del terreno tiene mucho que ver, pero fíjese que no solamente Venezuela, en el caso de La Guaira, es un depósito aluvial.
Al compararlo con Colombia, tenemos que es un depósito volcánico. Entonces, en Venezuela es un depósito aluvial. ¿Qué pasa? Que tenemos la montaña, el Guaraíra Repano, y un corte muy vertical hacia La Guaira. Todo lo que cae, toda la lluvia que cae, toda la sedimentación se deposita en La Guaira. Eso hace que sea un lugar de un terreno inestable. Sin embargo, lo que es la mayoría de la cordillera de la costa, que es la parte norte de Venezuela, está constituido por depósitos aluviales, muy diferentes de los depósitos sedimentarios de Colombia. Exactamente, el motor de la Tierra es para observar cómo ocurren los cambios internos. El motor de la Tierra es para ver cómo los cambios internos de la Tierra nos repercuten a nosotros. Recordemos que la Tierra siempre está en movimiento, la Tierra no es estática. Ajá, cuando dos placas tectónicas, estamos hablando que hay placas oceánicas y hay placas continentales, dependiendo de cómo sea el choque. El choque de dos placas tectónicas continentales lo podemos observar en la formación del Everest. Fueron dos placas que chocaron y se formó esa gran montaña. Por eso es que el Everest es tan grande, porque es como si fueran dos gandolas a la misma velocidad, del mismo tamaño, dos personas, dos gandolas idénticas y chocan, por eso va a subir. Si está mal dicho decir estructura antisísmica, se dicen estructuras sismorresistentes, porque las estructuras no pueden ser antisísmicas. Las estructuras tienen un propósito, mantenerse de pie mientras ocurre el sismo, porque no sabemos exactamente cuál es la magnitud de los sismos, de que se va a generar el sismo. El sismo se generó, pero no sabemos cuánta energía se va a liberar. Simplemente esperamos un sismo. Ni siquiera se puede decir, mañana va a ser un sismo y va a ser de tal magnitud. No, simplemente se estipula una edificación que pueda ser resistente a un sismo. Ahora en Venezuela debemos cambiar las leyes, ya no es un sismo de 6.4 como venía de la norma Covenant de 1967, sino sismos doblete sísmicos de 7.2 y 7.4. La composición nos indica, sí, exactamente. La composición del suelo indica cómo se puede propagar un sismo. Los sismos se van a propagar más rápidamente donde la sedimentación está compuesta o los suelos están compuestos de arena y arcilla, porque no son rocas, no son sólidas. Si fueran arenisca y estuviera sólida, sería mucho más difícil que la onda se propague. ¿Cuánto pueden demorar las placas a volver a su estado natural? Dependiendo del movimiento, dependiendo de cuánta energía liberó, no sé, dependiendo del lugar también. No, en Colombia, Venezuela, lo expliqué hace ratico, son dos placas del Caribe con Suramérica. Colombia es placa de Nazca con Suramérica. Placa de Nazca hace subducción, se mete debajo de la placa de Suramérica, por eso es que crecen los Andes. Venezuela es dos placas rozándose, haciendo un desgarre. Son cosas muy diferentes. ¿Qué se puede explicar la amplitud de las ondas sísmicas? Sí, claro, desde su origen. Tenemos 4 ondas. Tenemos siempre 4 ondas. La onda P, la onda S, la onda Rayleigh y la onda Locke. La onda P no, es una onda como si fuera comprimiéndose. Ella actúa de manera compresiva. Esa onda no la sentimos. La onda S es como si fuera, como si la Tierra se moviera en el mar. La onda de Rayleigh y la onda Locke son ondas de cizalla, son las ondas que nos tumban al piso, son las ondas que producen desastres naturales.
Exactamente, el sismo se genera en un punto de fricción entre placas y su liberación de energía depende de la fuerza de la tensión, de la fuerza de la tensión. Esta pregunta, alguien me dice que el segundo sismo ocurrido fue porque rebotó en Boconó y luego se generó el doblete sísmico. Eso no es cierto. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió. De hecho, ya el epicentro fue cambiado a la falla de San Sebastián, en relación a la falla de San Sebastián, fue cambiado a 18 kilómetros de La Guaira, de Catia a la Mar exactamente. Entonces, hasta que no se tengan datos precisos, no se puede decir qué ocurrió en realidad. Fallas geológicas y placas tectónicas. Las fallas geológicas están relacionadas directamente a las placas tectónicas. Los sismos no son predecibles. ¿Cuáles son los estados más vulnerables de Venezuela? Pues los estados más vulnerables de Venezuela son los de la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Porque nosotros obviamente tenemos una alta sismicidad. Los suelos del Táchira dependen mucho de la composición de donde esté ubicado el lugar, porque no todos los municipios tienen la misma composición de los suelos. En Zulia es una planicie, es un estado donde hay posiblemente arenas, y pues obviamente se van a sentir mucho más los sismos, la onda se expande muy rápido. Sí, ya hay. Sería bueno crear un mapa de volcanes y terremotos del mundo. Sí lo hay. Los volcanes o la zona donde más se producen volcanes es lo que llamamos el anillo de fuego, que es todos los países que están alrededor del Océano Pacífico, al igual que los volcanes. Los volcanes están relacionados a las fallas y a los sismos. La falla Boconó aquí en el Táchira está atravesado por la falla Boconó, pero ella tiene ramales, por así decirlo, hijas. La falla tiene hijas. Entonces no es que la falla es continua, no es que la falla mide 500 kilómetros ni nada de eso. Ella va siendo segmentada. Si no fuera segmentada, pues sería una catástrofe. ¿Cómo se producen las fallas? Las fallas se producen por el movimiento tectónico. ¿La profundidad del sismo influye en la liberación de la energía? Sí. No tanto la magnitud del sismo, pero sí influye en cómo se comporta el suelo, porque sismos a más profundidad del sismo, más rápido se disipa la onda, a menos profundidad, obviamente se libera muchísimo más energía y el sismo va como si usted tuviera una gelatina y le inyecta un golpe muy fuerte. Entonces el sismo va a ser muy fácil, va a ser mucho más rápido. El suelo de Zulia no era rocoso, dependiendo del lugar. Es como les digo, depende de la ubicación del estado. No todo es roca, no todo es sedimento. Sin embargo, hay una parte rocosa y otra parte que está haciendo sedimentación. Recuerden que Zulia es un estado muy llano, pero sin embargo hay partes que van a estar ocupadas por los ríos que van del Táchira al Zulia. Y me dicen, en municipio Junín, el río Chiquito pasa, el municipio Junín, que es Rubio, es bastante complejo porque ahí hay una falla que se llama Bramón. Esta falla está activa, todas las fallas. Es mejor que una falla esté activa que una falla no esté activa. La falla de Boconó siempre está activa, siempre produce movimiento. Al producir movimiento está liberando energía constantemente. Por eso, la mayoría de los sismos no se perciben porque son de muy baja magnitud. Sin embargo, en el Táchira tiembla todos los días. El movimiento de las placas sí afecta al clima y afecta a la vegetación. Sobre todo, la vegetación va a cambiar
cuando hay fallas tectónicas. Hay volcanes que producen sismos, sin embargo, esto no tiene nada que ver con Colombia. Sí, la falla Abramón es un ramal de la falla Boconó. Espero que les haya gustado la clase. Pronto les compartiremos los dos PDF. Igual la clase queda grabada para que la puedan ver. Muchas gracias. Hasta luego.